Hola amigos, qué gusto me da saludarlos. Mi nombre es Fernando Bañuelos, soy el Homo Cinefilus, soy crítico de cine y en esta ocasión vamos a hablar de una película muy importante que se llama Buenos Muchachos. Y es importante porque es una obra fílmica que se ha mantenido vigente. Es una obra descarnada, cruel, que es un conjunto inmenso de patologías, pero que además refleja 30 años de la historia de los Estados Unidos. Eh, es una historia que nos muestra, por supuesto, la historia de la mafia durante 30 años, un conjunto de personajes crueles, cínicos, y que está dirigida por un señor que se llama Martin Scorsese. Y para empezar, tratando de ser contundente, podemos decir que Martin Scorsese le hemos endilgado una frase a los críticos de cine que pues es fundamental y que nos parece que lo define muy bien. Dios es cine y Scorsese es su profeta. Así de simple y así de sencillo. Más adelante les voy a compartir lo que para mí son las 10 películas indispensables de Martin Scorsese, que es imprescindible que ustedes las vean, porque si hay un director que se ha mantenido vigente, que además tiene esa capacidad inmensa de aprender con H intermedia los fenómenos sociales contemporáneos, los fenómenos ideológicos, pero sobre todo los fenómenos económicos y los bajos fondos de la sociedad estadounidense, con una visión absolutamente crítica, ese es Martin Scorsese. Pero además hay otro aspecto que se conoce poco de este hombre, que ha sido incluso parodiada en el Cazatiburones, este hombre que aparece ahí en dibujo animado, como un dibujo animado, como un personaje de una caricatura, de una película de dibujos animados, es Martin Scorsese. Como les digo, hay un aspecto de él que es poco conocido, pero que también es muy importante. Martin Scorsese, además de ser esta persona beatífica que no necesita Óscares, que no necesita que lo estén reconociendo permanentemente, porque su filmografía habla por él mismo, este hombre se dedica a la preservación de las obras más importantes de la historia del cine, de una manera pausada, consciente, pero absolutamente incesante. Martin Scorsese recupera películas que de otra manera serían pérdida absoluta para la historia del cine y por supuesto que sería una pérdida absoluta para la memoria fílmica del mundo, lo cual es un asunto muy importante. Pero ahora estamos hablando de su filmografía, estamos hablando de esta película que es muy importante analizar siempre y que puede resultar muy atractiva por la forma en la que este hombre aborda a sus personajes, aborda la trama y por supuesto hace un fresco de la historia de los Estados Unidos, como les digo, de 30 años, de 3 décadas. La música es impresionante, la fotografía, la edición y además de eso, durante toda la película hay una serie de guiños, de referencias y por supuesto de homenajes fílmicos a los que él considera que son sus directores más importantes, que van desde los directores de la nueva ola francesa, como Truffaut, Kubrick, Hitchcock, en fin, es un compendio de referencias fílmicas que son verdaderos homenajes a estos también genios del cine. Pero bueno, estamos hablando de el que es el profeta de Dios. Dios es cine y Scorsese es su profeta. Bueno, este día que les estoy grabando este comentario de la película Buenos Muchachos, una revista que se llama Cahiers du Cinema ha dado a conocer una lista que usualmente va renovando, que usualmente va actualizando y que es una lista que se conforma con las 100 películas más importantes de la historia del cine. Además de sorprender con la que ahora es la película número 1, que es una película rarísima, larga, francesa, que muy poca gente conoce. En esa lista de las 100 películas, por supuesto, está una película que se llama El Padrino, The Godfather, dirigida por Francis Ford Coppola. Pero además, después de esa lista, da a conocer una lista que se llama las 10 películas favoritas de los 100 mejores directores del cine del mundo. Y en esa lista también está El Padrino. ¿Y por qué menciono El Padrino? Porque uno pensaría que una vez que Mario Puzo como guionista, como escritor, y Francis Ford Coppola como director, y con una pléyade de actores impresionante, han dado a conocer, por cierto, entre ellos Robert De Niro, que también actuó en esta película que les comento, después de que alguien ha filmado una trilogía de esta magnitud en la historia del cine, sería muy difícil que alguien más hiciera una película sobre la mafia estadounidense. Pues Martin Scorsese lo hizo, y lo hizo con muchísima gracia y con muchísima importancia, y logra filmar un documento, un manifiesto, un discurso fílmico importante, trascendente y que ocupa y que se gana su lugar en la historia del cine, no abordando la misma historia del Padrino, pero sí hablando de una manera
paralela, colateral y por supuesto trascendental de otro aspecto que es muy importante y que quizá no aborda El Padrino, pero sí aborda esta película que se llama Buenos Muchachos, que es este surgimiento, primero, esta camaradería que parece decir, sé fiel con tus amigos, cállate la boca y cumple con las palabras y con el código de honor que tenemos aquí en la mafia. Y nos muestra esta estructura, esta camaradería, esta solidaridad, pero también este cinismo y esta crueldad. No tienen ningún recelo de ser fríos, distantes y crueles. Pero además los personajes que les voy a comentar, aparte, como les decía ya, que están cargados de patologías, es un resúmenes, son tan evidentes las patologías. Además de eso, pues tienen ese aspecto de que quieren abandonar ese estrato social miserable en el que viven y convertirse en personajes encumbrados de la mafia, de la economía, del emprendedurismo, entendido a su manera, pero que terminan siendo por sí mismos canibalizados y por supuesto terminan destruyéndose. Es muy importante Cahiers du Cinema, la lista de las 100 películas, la lista de las 10 películas de los directores, 1,600 críticos de cine conformando esa lista y casualmente está El Padrino, pero en algún lugar también encuentra su espacio Buenos Muchachos. Ustedes saben que la historia de la mafia es indispensable entenderla para comprender el contexto en el que se da esta película. Ya no son los primigenios orígenes que nos muestra El Padrino en la segunda parte, sino que ya no están bajando del barco, ya no están huyendo de la Sicilia de finales del siglo XIX y llegando en las primeras décadas del XX a los Estados Unidos para crear una economía alterna y creando la misma estructura de la familia siciliana, defendiéndose de las agresiones que alguien decía que, por ejemplo, los italianos estaban por debajo de los afroamericanos, que eran tremendamente agredidos y que tuvieron que crear una organización de aquellos que no pueden irse a quejar con la policía, porque la policía también está en su contra, y crearon esto que es la mafia, la Cosa Nostra, con la misma estructura del capo di capis, que es la familia, que es la familia, que es la mafia. Y por un lado, se gustaron ser tan prósperos como el que más. Eso nos lo muestra El Padrino. Pero aquí estamos ya hablando de los descendientes. Estamos hablando de los que ya son completamente italoamericanos por carta de naturalización y que entonces empiezan a dedicarse a actividades, por supuesto, completamente ilegales. Robos, venta de protección, negocios fachada, deudas, en fin, una cantidad de negocios impresionante y el negocio que terminará perdiendo, como ustedes saben, en la película, ustedes que ya la vieron, terminará perdiendo y terminará, por supuesto, corroyendo y destruyendo toda esa estructura que es la venta, el tráfico y, por supuesto, la perdición a través de las drogas duras. Esto quizás sea como la visión superficial que nos presenta la película, pero como ustedes saben, el personaje principal de la película es un joven de origen irlandés al que su padre hace todo lo posible, que es el personaje, por supuesto, protagonizado por Ray Liotta, que es el personaje principal, que su padre hace todo lo posible porque él no se convierte en un mafioso. Pero las circunstancias, el entorno, infancia es destino, lo termina convirtiendo en este gángster, en este mafioso, que termina siendo leal, que termina siendo un engranaje indispensable para esta organización criminal y que nos mostrará el resto de los personajes, Paul Sorvino, el padre de Mila Sorvino, como el líder, como el capi di capis de esta familia, de esta parte de la familia de la mafia, que es frío, distante, cruel y por supuesto muy elegante. Y los otros tres personajes que se forman un triunvirato impresionante, que son Ray Liotta, por supuesto, Robert De Niro, que es irlandés, que es un personaje turbio, también cruel, que termina también autodestruyéndose, y el siciliano loco, que se agrede a sí mismo, agrede a sus congéneres y por supuesto a sus compañeros, a sus colegas, que es este personaje fascinante, que es el personaje protagonizado por Joe Pesci, que por cierto la película estuvo nominada a 6 Oscars y solamente gana un Oscar, que es el Oscar, el papel de la mejor coactuación masculina para Joe Pesci. Pero más allá de los premios de la Academia, la película es, como les digo, vigorosa, es importante, es trascendental, es una obra maestra, también se ha convertido en una película de culto y, por supuesto, poco es importante recordar esto de los Óscares.
Digamos que el personaje de Ray Liotta, que por cierto, Ray Liotta murió a los 67 años el pasado mayo, en este año de 1922, y casualmente durante el rodaje de la película, hace 32 años, murió la mamá de Ray Liotta durante el rodaje. Este personaje se inicia en la mafia, empieza a ascender y él es el hilo conductor con voz en off, que lo cual es un homenaje a los personajes de la novela francesa de los años 60. Nos empieza a guiar por su ascenso por la mafia. Cuando conoce a Lorraine Bracco, que es la esposa judía con la que se casa, ella le pregunta, oye, ¿por qué eres tan influyente? ¿A qué te dedicas? Con estos trajes brillosos, impecables, con esos cuellos que les ocultan la corbata. Ella le pregunta sorprendida cuando la introduce subrepticiamente por la cocina del Copacabana, que es este tapadero de deudas y por supuesto este negocio que cubre muchísimos actos ilícitos. Ella le pregunta sorprendida cuando les dan una mesa de pista, oye, pues ¿a qué te dedicas? Y él cansinamente le dice, me dedico a la construcción, a la construcción, pero de crímenes. Pero es muy divertido en ese momento, es muy cínico, como les digo, pero esto nos revela esa estructura, ese poder paralelo al poder del Estado, que es tan corrupto, que es tan cínico, tan enfermo, como lo es la misma estructura de la policía y del Estado estadounidense. La pesada, larga, densa, contundente y abrumadora sombra del Padrino, por supuesto, no logra, ni quizá lo pretenda y quizá nunca lo hará, opacar la grandeza, la importancia, la trascendencia de la película Buenos Muchachos. Claro, la historia, el guión, la historia misma, la trascendencia de lo que está abordando es lo que hace que la película sobreviva. Como en toda historia de ascenso y caída de un ignoto inmerso en el hampa, hay ideales rotos, puñaladas imprevistas y redenciones desesperadas. La máxima para estos personajes es clara: no delates a tus amigos y mantén la boca cerrada. En consecuencia, los personajes corrompen los ideales norteamericanos, movilizan lealtades y hacen picadillo la decadencia humana. Un cóctel que comienza a ahogar a Henry, que es el personaje protagonizado por Ray Liotta, que pasa del encanto del Copacabana, que es este cabaret que les menciono, a exhumar a un difunto en la mitad de la noche. Quizá también el asunto de las drogas es el inicio de la decadencia, pero este aspecto del canibalismo que les comento es cuando hacen un robo gigantesco a las bodegas de Panam en el aeropuerto de Nueva York, y después de eso empieza una ola de sangre brutal. Digo, por si esto fuera como dato definitorio de la película, como si no hubiera asesinatos durante toda la película, y empiezan a canibalearse entre ellos, empiezan a asesinar a sus compinches, pero todo se inicia, esta decadencia brutal, cuando el personaje de Joe Pesci, junto con Robert De Niro y un poco también colateral con Ray Liotta, asesinan a un iniciado de otra familia rival, que es un integrante de una de las 5 familias de la mafia que domina Nueva York, solamente por el hecho de que se muestra demasiado presuntuoso en un bar. Habla del pasado criminal de uno de ellos, de Robert De Niro, y eso es el acabose que termina como desencadenando parte de la venganza de otra familia. Mientras en la saga del Padrino, que corre de 1972 a 1990, el crimen se manifestaba pulcro, soberbio y sacrosanto. En Buenos Muchachos se distingue por la usanza mundana cotidiana. No hay gran parafernalia, es mundano el crimen, es absolutamente cotidiano y es completamente descarnado. Henry, el personaje de Ray Liotta, es dueño de una casa de una ornamentación suntuosa, pero que al mismo tiempo es escenario de la pelea más despreciable. Y después de ocultar a un moribundo en la cajuela de un Pontiac Grand Prix, hay tiempo para cenar pasta y elogiar una pintura en la casa de la mamá de De Vito, que es el personaje que es Joe Pesci, interpretada por Catherine Scorsese, usó el cameo en una de las películas de su hijo. Ustedes recordarán esa secuencia que también les digo, habla del cinismo, del desparpajo, de la crueldad,
traen un cadáver en este Ponte a Grand Prix, muy de la época, y mientras pasan a cenar a la casa de la mamá de De Vito, que no es otra que es la mamá de Scorsese, aportándonos una de las secuencias más memorables de la historia de esta película. Claro, es la mamá de Scorsese, que aquí lo vemos en estas imágenes que tenemos de fondo. Scorsese, como les digo, pues la película se ha abierto espacio en la historia del cine y de alguna manera Scorsese después, años después, abordará a otro tipo de gángsters, otro tipo de criminales, otro tipo de delincuentes, ahora estos de cuello blanco, en una película que se llama El Lobo de Wall Street, que habla de esta crítica brutal, descarnada y absolutamente demoledora en contra del sistema capitalista, haciendo un retrato de estos vendedores de bonos chatarra, haciéndolos creer a sus compradores de bonos y de acciones que los van a llevar a la estratosfera financiera. Pero esta es una historia que les voy a contar más adelante. Es parte del encanto de los gángsters y de cómo es que, como les decía, Scorsese logra aprender con H intermedia, capturar muy bien esta patología, estos personajes completamente cínicos y sin ninguna moral. La película recaudó 46.8 millones de dólares y se inició con un presupuesto de 25 millones. Y por supuesto, como les digo, la cinta sigue el ascenso y la caída de tres delincuentes durante 3 décadas. Henry Hill, Jimmy Conway y Tommy DeVito. O sea, Henry Hill es Ray Liotta, Jimmy Conway es Robert De Niro y Tommy DeVito es este personaje con un profundo complejo de Electra, que es Joe Pesci, que es el que les digo, que gana el Oscar a la mejor coactuación masculina por su trabajo en Buenos Muchachos. Quizá aquí, en la cumbre de su virtuosismo cinematográfico, Scorsese ha creado una obra atemporal. Como yo les decía al principio de este comentario, la película no se ha hecho, como decimos, no se ha hecho viejita. La vemos y sigue manteniendo este vigor que se lo agradecemos. Goodfellas, Buenos Muchachos, se estrenó en Estados Unidos el 19 de septiembre de 1990. O sea, prácticamente está cumpliendo 32 años. Revisar Buenos Muchachos, a 32 años de su estreno y casi a un año después de ver El Irlandés, que es una película que a veces, que es como la herencia de la mafia, que el punto final que pone en su discurso sobre la mafia Martin Scorsese, se ha convertido en una experiencia de absoluta añoranza. Como en gran parte de su filmografía, en esta película, Buenos Muchachos, sigue intacta la ferocidad inconfundible de Martin Scorsese. Este profundo aspecto demoledor de la sociedad estadounidense con su crítica y con su visión absolutamente descarnada. La película es más fresca, rebelde y cínica que cualquier remiendo moderno que aparece cada semana. Eso hay que agradecérselo a Scorsese. Cada vez que filma, tiene clarísimo la trascendencia de su obra, la necesidad de que su obra trascienda, de que su obra fílmica trascienda. Y esto es muy importante. Quizá aquí habría que hacer el parangón, la comparación con las series, con las películas, con algunas películas contemporáneas muy populares, que sus directores, sus realizadores, sus creadores no tienen clara esta noción de la trascendencia. Scorsese sí la tiene. Pero también Scorsese se encarga de esculpir ante nuestros ojos y recordarnos el patetismo de los errores humanos. Esta tragedia humana permanente que tampoco muchos directores contemporáneos o superficiales realizadores se dan cuenta de ello. En la primera escena, el protagonista Henry Hill, que es Ray Liotta, admite que yo recuerde, desde que tuve uso de razón, quise ser un gángster. Eso lo dice refiriéndose a los mafiosos de su idolatrada familia criminal Lucchese, que habitan en su barrio trabajador, predominantemente de origen italiano, en East New York en 1955, en el este de Nueva York en 1955. Ahí arranca esta épica historia, este fresco de la historia de los Estados Unidos en 1955, cuando él aparece con un traje cruzado y le dice, te ves como un gángster, y se desata la música. Esto puede parecer muy evidentemente muy injundioso, pero después, al transcurso de la película, Scorsese irá canibalizando, destruyendo y poniendo en situaciones extremas a sus personajes. Criado en la pequeña Italia, Martin Scorsese absorbió los códigos propios de las calles neoyorquinas y los plasmó en sabias dosis en sus películas.
Si bien a mediados de los 80 quería alejarse de los tintes mafiosos, el director quedó fascinado con un libro, Wise Guy, un tipo listo, un tipo astuto, una crónica periodística de Nicholas Pileggi sobre la vida de Henry Hill, una exfigura del crimen organizado, devenido un informante del FBI para salvar su pellejo. Desde la precursora espiritual Calles Salvajes, o Mean Streets, o Calles Salvajes del 1973, Scorsese no firmaba un guión, lo que evidenciaba su honesto interés en la amistad creativa que estableció con Pileggi, extendida más tarde en Casino, en 1995, también protagonizada por Robert De Niro, y que para muchos es como la secuela involuntaria de Buenos Muchachos. A ustedes recordarán esta película Casino, de colores absolutamente chillantes, con trajes que hacen juego con esta tendencia, con esta moda de los mafiosos italianos, ahora en Las Vegas, que suelen usar un anillo en el dedo meñique y que la corbata, el traje, el pañuelo, el pantalón, los zapatos, los grandes Cadillacs, tienen que combinar, mostrándonos un conjunto estético que evidentemente denosta y demuestra la noción más elegante de lo que es, puede ser la mafia, de lo que puede ser el pertenecer a una familia. Vale aclarar que son pocos los guiones firmados por nuestro amigo Martin Scorsese, alguien que de todos modos siempre incluyó alguna que otra modificación en el trabajo de otros. Pero en el caso de Buenos Muchachos, el proyecto tocó definitivamente alguna fibra íntima de su pasado y su ascendencia italoamericana, porque colaboró inusualmente, largo y tendido, con Nicholas Pileggi. ¿Quién es Nicholas Pileggi? ¿Por qué se basa, por qué Scorsese decide basar esta película en una obra de este periodista de lo criminal en Nueva York? Pileggi es un periodista especializado en noticias policiales y vinculadas con el crimen organizado para pulir la historia y los diálogos, basándose tanto en los ensayos e improvisaciones previas al rodaje con el elenco, como en un libro de no ficción de Pileggi, Chico Listo, o Wise Guy, como les digo, Vida en una familia de la mafia, Wise Guy, Life in a Mafia Family, 1985, en el que en esencia se relata el derrotero de Henry Hill, que vivió de 1943 a 2012, un gángster de nivel intermedio que trabajó entre 1955 y 1980 para la familia Lucchese, una de las célebres 5 familias que controlan la estructura mafiosa de Nueva York, junto con los Bonanno, los Colombo, los Gambino y los Genovese. Son 5 familias, incluida la Lucchese, que ya las mencionaba. En Los Buenos Muchachos no hay posibilidad de ninguna elección moral. No lo pretende la película, no lo pretende Scorsese y no lo pretende Nicolás Pileggi. Es ahí cuando yo les comento que hay un conjunto de patologías, que no hay una elección moral, que no hay un final feliz posible, que habla primero del encumbramiento de este joven mafioso y después habla de su canibalismo, de su destrucción, y después en este nihilismo, en esta tragedia, en este final absolutamente con desazón y con incertidumbre. Esta es la propuesta ideológica y psicológica de los personajes que plantea Martin Scorsese en esta película. ¿Cuál puede ser la justificante psicológica? Como se los decía, una sociedad que está permanentemente agrediéndolos, que está permanentemente marginándolos, que no les da ninguna posibilidad de ningún ascenso, contrariamente con lo que pudiera pensarse en el país más rico del mundo, y que tienen que abrirse camino, no justificándose, sino evidentemente a través de reuniéndose en esas familias y por supuesto buscando el ascenso social, la reivindicación y por supuesto lo que dicen el desarrollo o la realización a través de estos actos criminales que ya les he relatado. Negocios, apuestas, prostitución, después venta de drogas, negocios tapadera, negocios fantasma y por supuesto la extorsión y el robo. Muy pocas películas consiguieron revolucionar su género de base de la manera en la que logró Buenos Muchachos, escrita y dirigida por Martin Scorsese, tanto escala temática como formal, y ya que literalmente nada volvió a ser lo mismo en el campo del film noir o del cine negro de trifulcas mafiosas.
rubro que empezó con el dinamismo marginal de las décadas del 30, 40 y 50, luego se volcó a la experimentación de los 60 y que a posteriori de El Padrino de 1972, de Francis Ford Coppola y Mario Puzo, había derivado hacia una seriedad ambiciosa de tipo operística y bien gore, o gore, como se guste llamarle, a la vez por necesidad de una trama caótica y frenética sobre un ascenso y una caída y por un ajuste narrativo específico orientado a la generación MTV de los años 80 y a las posibilidades que asimismo abría el lenguaje publicitario posmoderno. No por nada el realizador llegó a afirmar que pensó en su opus o en su obra como un trabajo de una elevadísima velocidad equiparable a un tráiler de 2 horas y media. Lo que quiere decir esto que se ha escrito es que lo que pretende Scorsese es adaptar el lenguaje cinematográfico, su forma narrativa, a esta forma vertiginosa, publicitaria de los años 80, muy dirigida a la generación MTV, y que evidentemente la planteó, y así lo vemos con esa vertiginosidad en la película, como un tráiler o como un avance de una película de los años de 2 horas y media. Scorsese primero quebró la regla tácita de siempre incluir algún rasgo redentor o cierta previsibilidad moral en materia de los criminales. Ahora, un puñado de psicópatas inexcusables que recuerdan en parte a aquellos muchachos de La Naranja Mecánica de Stanley Kubrick. Esta película, A Clockwork Orange, de 1971, Orange de 1971 de Stanley Kubrick. Pronuncio bien, La Naranja Mecánica, A Clockwork Orange de 1971 de Stanley Kubrick. Ahí está donde les digo yo lo que les comentaba al principio de este comentario, es que le rinde, por supuesto, un culto fenomenal al señor Stanley Kubrick, al gran realizador Stanley Kubrick, que hizo 9 películas, pero todas son obras maestras. En aquella película, Naranja Mecánica, no hay tampoco una redención posible, no hay una lección moral, y como futurista, como visionario y como genio que lo era, y que lo es Stanley Kubrick por sus películas, ya anunciaba, ya predecía la ultraviolencia, la hiperviolencia de las grandes urbes. Quizás esa sea una de las principales características de La Naranja Mecánica. Pero vayamos a la profundidad. Vamos ahora al muestrario de las patologías, lo que se conoce como el muestrario, lo que he definido como el muestrario de las patologías de los personajes de Martin Scorsese en Buenos Muchachos. Con el tiempo, el protagonista, Ray Liotta o Henry, forma una especie de trío con James Conway, que es Robert De Niro, un sicario taciturno, multiturbio, irlandés y pirata del asfalto, especializado en la bebida, cigarrillos, navajas, camarones y langostas, productos con los que obtiene una fortuna en la reventa y que sirven para sobornar a la policía, y con Tommy DeVito, Joe Pesci, un siciliano desquiciado que comienza trabajando como matón al servicio del anterior, pero que luego resulta imparable porque a su narcisismo, soberbia, insultos y amenazas cíclicas se suman asesinatos caprichosos al azar que lo posicionan como una figura de temer y a la par algo contraproducente por su carácter impredecible, capaz de arruinar cualquier plan en un frenesí de violencia pasajera o hasta recreativa. Este es quizá el perfil psicológico de esos 3 personajes. El filme que nos ocupa, Buenos Muchachos, es sin duda el mejor y más ampuloso, fascinante y explosivo, porque opta por no juzgar moralmente a sus personajes. Se dedica a mostrarlos desnudos, a escala identitaria, y hasta pretende contagiar al espectador de su locura y desenfreno, reproduciendo en lo retórico, práctico, hablamos del ritmo narrativo vertiginoso y la edición rimbombante, este tópico de autodestrucción escalonada de la mano de una burbuja comunal, la mafiosa neoyorquina, autocontenida y ultra endogámica, que termina implosionando cuando los miembros de la familia se canibalizan los unos a los otros, ya sea para sobrevivir o para asegurarse de que el prójimo no se abalance, furioso, asustadizo y desesperado, ciclotímico de repente. Es en la estructuración de los roles de los tremendos miembros de la pandilla protagónica donde se pueden identificar los diversos estratos y perfiles psicológicos de la mega organización mafiosa o capitalista, con DeVito ocupando el lugar de ello inconsciente caprichoso, Conway del super yo rector que establece líneas de comportamiento y penalidades, y Hill
haciendo de un yo consciente y acomodaticio, casi siempre maniático, amigo del oportunismo y la mediación entre rivales. Voy a repetir este párrafo, situando cada uno de los personajes y reproduciendo y repitiendo las características patológicas que definen a cada uno de esos personajes. Es en la estructuración de los roles de los tremendos miembros de la pandilla protagónica donde se pueden identificar los diversos estratos y perfiles psicológicos de la mega organización mafiosa o capitalista. Es lo que yo les decía, es también un poder de emprendedores, es también un poder capitalista, pero alterno, con De Vito ocupando el lugar del ello inconsciente caprichoso. O sea, De Vito es Joe Pesci, este siciliano loco que les dispara a todos, que se dispara a sí mismo y que termina siendo destruido por los capis de la mafia. Conway, que es Robert De Niro, del super yo rector que establece líneas de comportamiento y penalidades, y Hill, que es Ray Liotta, haciendo de un yo consciente y acomodaticio, casi siempre maniático, amigo del oportunismo y de la mediación entre rivales. Quizá este sea el sumum de esas patologías que yo les comento y que Scorsese se encarga, junto con el escritor de la película, de Pileggi, de aportar en la película. O sea, la película se plantea no solamente en lo social, en lo global, en esta historia de 30 años de la historia de los Estados Unidos, sino que también se detiene a definir con mucha fortuna, con mucha crueldad y por supuesto con mucha precisión las características psicológicas de cada uno de los personajes. O sea, la psique personal y por supuesto el inconsciente popular y cómo es que fluyen en esas pulsiones los estertores, primero la emergencia y después los estertores de una familia mafiosa que termina canibalizándose y autodestruyéndose. Al final, en este final delirante, donde la cámara sigue de una manera absolutamente paranoica, obsesiva y absolutamente desquiciante al personaje de Ray Liotta cuando están a punto de detenerlo y hay un helicóptero que lo sigue y él completamente drogado, completamente en el viaje, completamente saturado de drogas, en la plena toxicidad, empieza a buscar entregar la droga en el refugio, en los refugios de todos sus contrapaches y en este momento la película se vuelve absolutamente delirante. Uno sufre con el personaje y hasta que viene el final de esta opus, de este fresco, de esta épica, de la mafia de los submundos, en el que nos introduce Scorsese. Bueno, hay varias otras cosas que quiero decirles en torno a la película, que son como curiosidades y que tienen que ver con que, pues, son temas importantes, que son datos importantes que ustedes deben tener en torno a esta película. Es imposible pasar por alto el célebre plano secuencia de la entrada al Club Copacabana, un concepto tomado de Orson Welles de una película que se llama Touch of Evil, o Soft del Mal, de 1958. Sin duda, Welles, padre del lenguaje cinematográfico contemporáneo, después de David Griffith, director genial, a los 24 años hizo una obra maestra que nunca pudo reproducir, que nunca pudo repetir, que se llamaba El Ciudadano Kane, y que es la gran película de todos los tiempos, y de un plano de secuencia que filma en 1958, que es impresionante, que es en Touch of Evil, que es una película no del todo lograda porque el estudio terminó editándola cuando él la abandona, que es uno de los signos de Wells, y hay de tal ovación instantánea que fue honrado por Paul Thomas Anderson en el inicio de Boogie Nights en 1997. O sea, entendemos que primero está la película Sed del Mal de 1958, este plano secuencia. Después sigue el homenaje que le rinde en Buenos Muchachos hace 32 años Martin Scorsese, y después una película de un genio que es Paul Thomas Anderson, que conocemos como P.T. Anderson, que también sería importante revisar algún día la filmografía de este hombre, porque también tiene obras fascinantes a las que yo les rindo culto, entre ellos The Master, con un Joaquin Phoenix impresionante y con un Philip Seymour Hoffman en un papel inmenso, ya fallecido él, y el tercer plano de secuencia donde se rinde homenaje a Orson Welles es en Noches de Placer o Boogie Nights, que habla de cómo es que la industria pornográfica de los Estados Unidos brinca de la cinta de celuloide al video. Esta es la historia, pero
básicamente también hay una crítica brutal y una representación de personajes que se dedican a la industria del porno totalmente destruidos y corroídos por este mundo. Otro asunto importante que les quiero comentar es que la palabra malsonante joder o fuck es usada en la película en 300 ocasiones. O sea, es la 11ª película que más veces utiliza la palabra. Cada 2.5 minutos se utiliza la palabra. Ya casi para finalizar, solamente quisiera, como se los ofrecí al principio de este comentario, ofrecerles lo que para mí son las 9 películas más importantes de Robert De Niro y, por supuesto, también de Martin Scorsese, que es indispensable de verlas. Primero, Taxi Driver de 1976, otro muestrario de la patología y de una sociedad tóxica enferma, vista a través de los ojos de Travis, de un taxista, película filmada en 1975. Después, la historia del boxeador Jake LaMotta de 1980, filmada por Martin Scorsese, también como protagonista con Robert De Niro, como el boxeador Jake LaMotta, que también, justo en esta constante temática, vemos el proceso de desarrollo de emergencia, de triunfo de éxito y después su proceso de autodestrucción. Una película basada en una novela de Nikos Kazantzakis que se llama La última tentación de Cristo, que también en su época fue absolutamente reveladora y perturbadora e iconoclasta de las conciencias católicas y del mundo, que habla de este sueño en el que Cristo tiene familia. Después, Pandillas de Nueva York, otro fresco de la historia de Nueva York, con un Daniel Day-Lewis y un Robert De Niro, un Leonardo DiCaprio y un Liam Neeson impresionantes, en una etapa de la historia de Nueva York que poca o muy poca gente conoce. El Aviador, que también habla de unos 40 años de la historia de los Estados Unidos a través de la aviación y del cine, con Howard Hughes. Los Infiltrados, con Jack Nicholson, que también es una película impresionante sobre los submundos. La Isla Siniestra, y una película que a mí en especial, cargada también de patología la película, La Invención de Hugo Cabret sobre la historia del cine, y la obra cumbre reciente de 2013 que se llama El Lobo de Wall Street, que como les digo, es quizá la obra cinematográfica más demoledora, la más patética y la más cruel y más cruda y la más ácida crítica al capitalismo contemporáneo por lo descarnado y por lo grotesco que puede ser, evidentemente, la búsqueda de las ganancias. Bueno, solamente quiero decirles que la banda sonora también merece un análisis especial y Scorsese cumplió con un conjunto muy particular de reglas al elegir canciones que complementarían la historia de Goodfellas. Rags to Riches de Tony Bennett, que me fascina junto con Frank Sinatra, la versión punk rock de My Way de The Sex Pistols, este tema que ustedes saben ha cantado de una manera muy afortunada Frank Sinatra, pero esta vez es una versión de The Sex Pistols, y los dos temas musicales describen al menos vagamente la escena de los personajes, además son cronológicamente apropiados. Y bueno, ya solamente para finalizar, hay un guiño a una película histórica de 1903. En el desarrollo del lenguaje cinematográfico, antes de Griffith, antes de Wells, un poco después de los hermanos Lumière, los inventores del cine, aparece un director estadounidense que se llamaba Edwin S. Porter, que se robaba todos los inventos, se robaba todos los avances del lenguaje cinematográfico de los Lumière y de Méliès, pero que aporta la primera historia, el primer western, que no es teatro filmado, sino que hay tomas vivas, que hay una edición, antes tiene la vida del bombero americano, y que se llama El Gran Robo al Tren, The Great Train Robbery, de 1903, y en ella la película finaliza con un vaquero que le dispara a la pantalla. También Scorsese, en Buenos Muchachos, se da el lujo de reverenciar a Edwin S. Porter, El Gran Robo al Tren, con este disparo a la pantalla. Solamente, pues me resta recordarle que es impresionante, es imprescindible, es necesario revisar la obra de Martin Scorsese, las 9 películas que le he dado como fundamentales y, por supuesto, esta película que cumple 32 vigorosos y rozagantes años, que es Buenos Muchachos, este fresco de la historia estadounidense del submundo y que, pese a que nadie pudiera pensar que alguien puede filmar una película sobre la mafia después de la trilogía del Padrino, Scorsese nos logra aportar esta película de personajes cargados de patología y que también nos muestra una sociedad enferma, pero que habla de esta sociedad agresiva y estos personajes cínicos
crueles, fríos y descarnados en la película Buenos Muchachos. Goodfellas, pareces un gángster. Y era un gángster. Desde que tengo uso de memoria, yo siempre quise ser un gángster. Estas son quizá algunas de las muchas otras consideraciones que usted puede hacer en torno a la película de Los Buenos Muchachos, de Los Buenos Cuates. La película tiene muchísimos otros títulos en todas las latitudes, pero lo importante es que el cine o el séptimo arte, como dijeron los primeros críticos de cine cuando nació esta parte artística del cine, nos sigue sorprendiendo, nos sigue maravillando por la capacidad de algunos realizadores, en este caso Martin Scorsese, de aprender con H intermedia la compleja, la rica, la fascinante, la tóxica, la patológica realidad que nos rodea. Solamente quisiera cerrar pues con esta frase, ¿verdad? Que con la que inicio este comentario y que le viene al pelo a Martin Scorsese. Dios es cine y Scorsese su profeta. Y recordarle las 9 películas que es indispensable, que si usted considera que es un buen cinéfilo, no deje de verlas, porque es indispensable mantenerse en el vigor absoluto a través de la mano de Martin Scorsese. Taxi Driver, Toro Salvaje, La Última Tentación de Cristo, Pandillas de Nueva York, El Aviador, Los Infiltrados, La Isla Siniestra, La Invención de Hugo Cabré, Sobre la Historia del Cine. Es un culto a Méliès, y El Lobo de Wall Street, que como les digo, es la crítica más descarnada al capitalismo que usted puede encontrar. Ha sido para mí un placer estar con ustedes, y uno no deja de sorprenderse de la cantidad de que, pese a que uno ve la película, la vuelve a ver, la revé y se convierte en esta parte de su inconsciente popular, y se convierte también como parte de su historia personal, con esas imágenes inolvidables, eh, taladradas en la psique personal de cada quien. Uno no deja de ver y uno deja de descubrir nuevos aspectos en esta película. Les recuerdo, mi nombre es Fernando Bañuelos, y ve usted cine y, por supuesto, este análisis que es imprescindible siempre hacer, esta catarsis en torno a las películas. Gracias y hasta pronto.